eco del miedo. Ser trailero es un oficio muy noble lleno de aventuras y sacrificios. En este episodio te cuento historias que aseguran haber vivido personas que se dedican a este oficio. Espero que vengan preparados para los relatos del día de hoy. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Buenas noches. Soy originario del estado de Tabasco, de un municipio llamado Villahermosa. Desempeño el oficio de trailero desde muy joven, ya que lo heredé de mi padre. A lo largo de mi carrera como operador, como muchos de mis compañeros, he presenciado varias experiencias inusuales que pasan en las carreteras de México. Hace un par de años, la compañía donde laboraba me envió de emergencia a la Ciudad de México para entregar alrededor de 20 toneladas de mercancía. Tenía muy poco tiempo para llegar a mi destino, así que salí cuanto antes del almacén principal en Tabasco. Manejé sin descanso alguno hasta llegar a mi destino. Alrededor de las 8 de la mañana me encontraba en la Ciudad de México. En un par de horas mi unidad fue descargada. Durante ese tiempo tomé un pequeño descanso y almorcé. Ya cuando estaba todo listo para tomar camino de regreso, salí de la ciudad, pero la calzada Ignacio Zaragoza estaba repleta y muy congestionada. Me tomó algunas horas ese tramo, pero por fin logré tomar la pista. Todo el camino transcurría con normalidad. Ya eran las 3 de la mañana cuando tomé la autopista que conecta el estado de Puebla con Orizaba, conocida como Cumbres de Maltrata. La autopista es una de las más peligrosas, ya que casi todo el año hay neblina. Mi visión estaba muy restringida debido a esto. Operaba mi unidad a muy baja velocidad cuando de repente escuché un fuerte golpe en la parte delantera del camión. No me detuve para no ocasionar algún accidente, ya que es muy peligroso parar en ese tramo. No le puse mucha importancia a dicho acontecimiento, pues pensé que había arrollado algún animal que habitaba en esa zona. Seguí avanzando y como a los 2 minutos de lo sucedido, de nuevo empecé a escuchar unos golpes, pero ahora venían de la parte de arriba de la unidad. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Para despejar mi mente me centré mucho más en el camino. Aceleré un poco más. En realidad tenía la sensación de ser observado desde la parte oscura del camarote. Realmente pensé que solo era por lo antes sucedido y que los nervios me estaban jugando un mal momento. Pasaron un par de minutos y de repente la cabina se inundó de un frío que me calaba hasta los huesos. En ese momento sentí una presencia detrás de mí como si estuviese a punto de tocarme o algo parecido, ya que por algunos momentos escuché la horrible respiración de ese ser detrás de mí. Por el temor de provocar algún accidente o terminar en el vacío, no miré hacia atrás. ¿Cuántas veces he visto en las noticias que algún tráiler aplastó algún automóvil o que se salió de la ruta y que el chofer lamentablemente perdió la vida? Así que me aferré al volante, pidiendo a todos los santos algo de protección. Esa presencia comenzó a murmurar palabras extrañas en un tono muy bajo, casi indistinguible, y por momentos sentía su aliento en mi nuca. Como les decía, me encontraba aterrado y por mi instinto empecé a rezar lo poco que sabía. Claro que no soy una persona para nada religiosa, sin embargo, ese día imploré con toda mi alma y mi voz. Siento que debido al miedo que sentía, algunas palabras simplemente no salían de mi boca. De pronto, claramente vi cómo ese ser maligno se sentó en el asiento del copiloto. Las luces del tablero comenzaron a fallar y, por suerte, el motor no perdió potencia, así que seguí acelerando para salir de ese tramo lo más rápido posible. Simplemente trataba de ignorar lo que estaba sucediendo, ya que no quería formar parte de la estadística de accidentes. Esa cosa que estaba al lado mío intentaba ocasionar alguno, ya que me sentía agotado, como si hubiese absorbido toda mi energía. Después de unos momentos, el tablero dejó de parpadear, al igual que cambió la atmósfera de un momento a otro. De pronto no sentía más la presencia a mi lado. Un poco más calmado seguí avanzando algunos kilómetros más adelante, hasta que vi entre la espesa neblina una sombra. La
la cual estaba situada en medio de mi camino. Miraba directamente a la unidad. Era inevitable no ver su rostro completamente oscuro. Solo sobresalían un par de ojos que con el reflejo de las luces daban un aspecto de ojos felinos, los cuales se veían aterradores. Justo cuando la parrilla tocó esa cosa, la sombra se desvaneció sin ningún motivo. Así que continué mi camino hasta encontrar algún paradero donde pudiera lavar mi cara y tranquilizarme por completo. Ya más relajado, después de platicar con otro colega que hizo la parada en el mismo lugar, comencé de nuevo mi recorrido y un par de horas más tarde me encontraba en mi destino. Desde entonces, siempre pienso en esa ocasión. Lo que me sucedió solo lo sabe mi familia y un par de colegas. Gracias por escuchar mi experiencia. La cabaña fantasma. Hace varios años estaba en una situación financiera muy difícil, así que tomé un trabajo secundario. Trabajé para un señor ya de avanzada edad que era dueño de una granja. Ya era demasiado grande como para trabajar mucho, pero siempre me hacía compañía mientras yo hacía las tareas que él necesitaba. Hablábamos de muchas cosas. A esa edad se tienen miles de historias para compartir. Siempre me ha interesado lo paranormal, así que un día le pregunté si alguna vez había tenido alguna experiencia que no pudiera explicar o algo que hubiese pasado. En ese instante solo me miró fijamente como si de algo malo se tratara y me dijo que de hecho tenía una historia. Sin embargo, la dejaría para alguna de esas noches en que nos sentáramos a ver las estrellas y beber un poco. Pasó el tiempo y la verdad ya ni siquiera recordaba aquella plática, y sin esperarlo, llegó el día. Terminábamos de instalar la sembradora en el tractor para comenzar al día siguiente muy temprano. Mientras terminaba, don Julio comenzó a encender una pequeña fogata donde asaríamos y comeríamos algunos trozos de carne. Más tarde lavé mis manos y fui a hacerle compañía para platicar un rato mientras cenábamos. Justo cuando oscureció, comenzó el desfile de historias de las cuales les contaré una el día de hoy. Don Julio comenzó así. Solía conducir para una empresa de autopartes hace muchos años. Un invierno llevaba un montón de repuestos a Tennessee, a Nueva York. A la mitad del viaje, hubo una terrible tormenta que cerró las carreteras principales. Esa ruta ya la conocía muy bien, pues la realizaba varias veces al año, así que decidí que podría tomar algunas carreteras secundarias y volver a la autopista un poco más tarde. En poco tiempo, la tormenta decidió tomar un giro para peor y terminé fuera de la carretera, atascado y con muy poco combustible. Al principio estaba más preocupado por el daño al camión que por cualquier otra cosa, pero a medida que la tormenta avanzaba y mi combustible bajaba, me di cuenta de que estaba en serios problemas. A medianoche, la nieve me llegaba hasta las rodillas y no había señales de ceder, me estaba congelando. El calefactor del camión no ayudaba mucho, pues estábamos a -11 grados. Fue uno de los años más fríos de toda mi vida. El frío, el viento y la nieve aumentaban a medida que el tiempo transcurría, así que decidí que si iba a morir, lo haría saliendo de ahí. Saqué mi mapa y me mostraba una ciudad algunas millas al norte de donde me había salido de la carretera, pero nada en ninguna otra dirección. Así que me abrigué y partí. 2 horas después de mi caminata pasé por un letrero que decía 4 millas a la ciudad. Entonces supe que iba a morir en ese camino esa noche, pero no me rendí y seguí adelante. Pasó alrededor de 1 hora y la nieve me cegaba por momentos. El viento empujaba contra mí y cada paso que adelantaba consumía la poca energía que me quedaba. Me senté bajo un árbol para descansar un poco y me quedé dormido. De pronto, un joven me despertó. En esos momentos no pensé en nada malo, solo agradecí porque alguien me había encontrado esa noche. Jamás imaginé que sería víctima de los sucesos paranormales que contaban mis amigos traileros.
El joven me ayudó a llegar a su casa, que estaba un poco más adelante. Conocí a su esposa, que fue muy amable, me preparó una taza de café, que momentos más tarde me dio su hijo pequeño, que jugaba a arrojar troncos de madera a la chimenea para mantenernos calientes. Me dormí el resto de la noche en su sofá, debajo de una manta tibia bajo el fuego de la chimenea. A la mañana siguiente, este joven me llevó a las afueras de la ciudad en su camioneta. Me dijo que había una estación de servicio a unas cuadras abajo y que estaba seguro que podrían ayudarme ahí. Le di las gracias y le ofrecí $20, que se negó a aceptar. Se dio la vuelta y se alejó. Cuando llegué a la estación, les dije dónde estaba mi camión. Ellos me dijeron que enviarían una grúa de auxilio para que lo recogieran. De inmediato me dirigieron a un restaurante donde podría tomar un desayuno caliente y esperar mientras preparaban la grúa. Un par de horas más tarde, pudimos llegar a donde se encontraba mi tráiler y pudimos percatarnos que el daño se encontraba en dos de las llantas traseras, que no ayudaban a la tracción, ya que se habían ponchado en el camino. Yo traía una llanta de refacción y por fortuna la grúa traía otra, un poco vieja, pero nos ayudaría en ese momento. Pronto pusimos el tráiler en funcionamiento y logré retomar el control de la ruta. Llegando a la estación de servicio, me dirigí a pagar la cuenta de arrastre y la vieja llanta. Mientras hablaba con el caballero del mostrador, le conté la historia de cómo me salvé y pregunté si conocía a esa familia. Me dijo que nadie podría vivir por esos rumbos, pues un incendio había quemado la mayor parte del bosque algunos años atrás. Había sido una tragedia terrible y que su hijo y su familia se habían quemado en esa casa. Abrió su billetera y me mostró una foto de su hijo. Siento que mi cara reflejó el impacto de la sorpresa, pues esta persona me preguntó si me pasaba algo. Lo único que salió de mi boca fue la verdad. Le dije que ese hombre que estaba en esa foto era la misma persona que me había salvado la vida. En la foto también estaba la mujer que me preparó el café y el pequeño que alimentaba el fuego. Ese es el hombre que me recogió en la carretera. Pasé la noche con el pequeño y su esposa. El hombre se puso rojo como si estuviera molesto y comenzó a llamarme mentiroso. Dio la vuelta al mostrador levantando el puño y cerrándolo con fuerza. De pronto me dijo: no sé qué tipo de broma sea esta, pero sal de mi tienda. Salí de ahí y me dirigí al taller mientras él gritaba algunas obscenidades desde la entrada. Subí a mi camión y me fui. Ni siquiera pude pagarle. Algunas semanas después, cuando el clima era más favorable, me dirigí hacia el mismo lugar donde había pasado aquella noche. Jamás imaginé que la casa y la familia que me habían salvado la vida no existían. Solo había restos de troncos y maderas consumidas por el fuego que certeramente me habían comentado las personas de las grúas. Esto fue lo que me platicó don Julio aquella noche. Gracias por leerme. Predicción fantasmal. Hace aproximadamente 2 años, yo manejaba un Thornton. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del sureste. Ahí estaba yo circulando sobre la autopista Puebla-Veracruz, cuando me detuve por un instante aproximadamente en el kilómetro 140 antes de la caseta de Amozoc. Aclaro que no estaba en ningún paradero. En ese lugar no había nada ni nadie, solo me bajé a orinar porque la verdad ya no aguantaba más. Me dispuse a hacer lo mío cuando de pronto escuché algunas pisadas del otro lado del camión y a lo lejos escuché una voz que se acercaba diciéndome: «Buenas noches, joven». «Buenas noches», le contesté. La verdad no se me hizo raro, pues en ocasiones hay comunidades tan alejadas que de esos lugares salen personas que buscan algún aventón. Le dije que me esperara un momento en lo que yo terminaba lo mío. Terminé rápidamente y me dirigí al otro lado del camión,
mirando hacia los lados y tomando las precauciones correspondientes. En estos tiempos, sinceramente, no se sabe quién te quiere hacer daño. Y este señor me dijo: joven, será mucha molestia si me da un aventón. Voy aquí adelante a la salida de Oaxaca. Ya llevo unas horas caminando y la verdad ya me duelen los pies. Este señor venía vestido humildemente con un sombrero de paja, un morral, huaraches y ropa de manta. Lo vi muy mal al pobre. La verdad no lo dudé y le dije que se subiera sin problema. Subimos al camión y empezamos a platicar de cosas muy normales como comida regional, bebidas y demás cosas que la verdad ya no recuerdo. De pronto, salió a la luz que don Pedrito se dedicaba a realizar trabajos de brujería. Hasta ese momento me consideraba agnóstico, pues nunca había pasado algo como lo que me sucedió esa noche. Por algún momento la ansiedad en mí me dijo que don Pedro me robaría o algo así. Me puse nervioso por algunos instantes y creo que don Pedro se dio cuenta porque me dijo: tranquilo joven, no se preocupe, viene conmigo, hoy no le va a pasar nada. No soy mala persona, no tenga miedo. La verdad no sabía cómo reaccionar, pues se dicen tantas cosas de las personas que en ocasiones subes al camión, así que no sabía si más adelante me esperaban sus cómplices o simplemente me golpearía y me quitaría el camión. La mente vuela en esos momentos, así que traté de llenar mis pulmones con aire y relajarme. En sí don Pedrito no se veía tan malo, así que decidí dejar mis malos pensamientos de lado. Casi en todos los camiones que he manejado he traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero. De pronto comenzamos a platicar sobre el tema y dejamos que la plática fluyera. Mi Blanquita nos protegerá esa noche. De pronto, don Pedro sacó unos caracoles de su morral que comenzó a mover entre sus manos. Me pidió de favor que encendiera la luz interior para que me dijera lo que nos deparaba el destino esa noche. Volteó a ver mi imagen y el tipo solo sonrió mientras aventaba los caracoles al tapete del camión y decía algunas oraciones. Me imagino que en su dialecto, y pronto comenzó a descifrar lo que decían los caracoles. Joven, pare tantito el camión, ya que más adelante nos esperan algunos maleantes. Párese aquí en la orilla y verá que no le miento. Algo me dijo que le hiciera caso. Ese sexto sentido que todos tenemos y que en ocasiones ignoramos. Me orillé y prendí las intermitentes mientras me fumaba un cigarrillo. De pronto vi por el retrovisor las luces de un tráiler que se nos acercaba con normalidad. Nos rebasó y antes de perderlo de vista, don Pedro dijo que lo siguiéramos con cuidado. Antes de perderlo de vista, miramos que dos autos salieron del monte para incorporarse a la pista y comenzar a intimidar al tráiler. Uno de ellos se colocó delante de él y otro atrás. A lo lejos empezamos a escuchar algunas detonaciones de algún tipo de arma. Sin embargo, el trailero no se detuvo. Justo en una curva, el chofer perdió el control impactándose primero contra el auto de adelante y después contra la falda del cerro. El auto que venía presionando por la parte de atrás se dio a la fuga al ver que el accidente dejó sin vida a sus cómplices. Cuando llegamos al lugar, el chofer del tráiler milagrosamente trataba de salir por el parabrisas. Lo ayudamos en lo que se pudo y unos momentos después llegaron los Ángeles Verdes y la Policía Federal, así que continuamos nuestro viaje. Continué mi camino hasta el kilómetro 204, que es la salida hacia Oaxaca, y al desviarme, un federal me marcó el alto, a lo que obedecí. Detuve el camión y busqué los papeles que me solicitó para mostrárselos. Checó que todo estuviera en orden y me dio luz verde para comenzar de nuevo mi camino. ¿Cuál fue mi sorpresa al voltear al asiento del copiloto y ver que don Pedro ya no estaba? Bajé para revisar alrededor del camión. Posiblemente había bajado a hacer del baño, pero no había nada. Al ver mi cara, el oficial me preguntó que si se me había caído algún papel. Pronto le dije que no, que buscaba a mi acompañante, pues no venía solo. El oficial le preguntó a su compañero si alguien había bajado del otro lado del camión y este le contestó que no, que nadie había bajado. En ese momento recibieron por radio alguna alerta y me dijeron que avanzara, ya que andaban asaltando por esos rumbos. Subí a la cabina y nada, estaba completamente vacío.
Hasta el día de hoy me pregunto qué pasó esa noche, si don Pedro era algún espíritu que me protegió o si mi Blanquita lo mandó para que me protegiera aquel día. Bien amigos, hasta aquí con las historias de hoy sobre traileros. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo? Nos escuchamos pronto con más relatos e historias paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.